Esto, no lo sabías. Los crímenes y misterios sin resolver más fascinantes. A lo largo de la historia, algunos crímenes y desapariciones han desafiado a las autoridades, dejando preguntas sin respuesta y teorías que mantienen vivo el misterio. En este video exploraremos 6 de los casos más inquietantes y enigmáticos que aún hoy nos intrigan, desde desapariciones inexplicables hasta crímenes macabros. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Caso número 1. El crimen de John Bennett Ramsey. Antecedentes. John Bennett Ramsey era una niña de tan solo 6 años, conocida por su participación en concursos de belleza infantil. Su vida parecía perfecta. Vivía en un lujoso hogar en Boulder, Colorado, con sus padres John y Patsy Ramsey, y su hermano mayor, Borky. La familia, con una imagen impecable, era admirada en la comunidad. Sin embargo, todo cambió trágicamente la mañana del 26 de diciembre de 1996. Ese día Patsy Ramsey encontró una nota de rescate de 2 páginas y media en las escaleras de su casa. En ella, los presuntos secuestradores pedían un rescate de $118.000, una cantidad sospechosamente similar al bono que John Ramsey había recibido recientemente. Horas después de que Patsy llamara al 911, el cuerpo de John Bennett fue encontrado en el sótano de la casa, brutalmente lastimado. Evidencia clave. El caso está lleno de piezas de evidencia que, en lugar de aclarar los hechos, sembraron más dudas. La nota de rescate fue escrita en un papel y con un bolígrafo de la misma casa. Esto sugería que el autor tuvo tiempo y acceso al lugar para redactarla. La longitud y los detalles de la nota eran inusuales para un secuestrador, lo que hizo pensar que podía ser un montaje. Los expertos en caligrafía señalaron similitudes entre la escritura de la nota y la de Patsy Ramsey, aunque nunca se confirmó. La escena del crimen. John Bennett fue encontrada con una cuerda atada en el cuello y una herida en la cabeza que parecía ser causada por un objeto contundente. La forma exacta de su fallecimiento, o traumatismo, sigue siendo un punto de debate. Había signos de abuso, pero los análisis no fueron concluyentes sobre si ocurrieron antes o después de su muerte. El comportamiento de la familia. La familia Ramsey permitió que amigos y conocidos entraran a la casa antes de que la policía pudiera asegurar la escena, contaminando posibles evidencias. El acceso mediático inmediato al caso y el hermetismo de los Ramsey generaron sospechas de su posible implicación. Teorías principales. El caso ha dado lugar a varias teorías, cada una con sus puntos intrigantes. La familia Ramsey estuvo involucrada. Muchos creen que Patsy o John pudieron haber matado accidentalmente a John Bennett y fabricaron la escena del secuestro para encubrirlo. Otros señalan a Borky, el hermano mayor. Según esta teoría, Borky pudo haberla golpeado en un ataque de ira, y sus padres encubrieron el hecho para protegerlo. Teorías alternativas. Otros señalan a personas cercanas a la familia, como empleados domésticos o conocidos que podían tener acceso al lugar. ¿Por qué sigue sin resolverse? El caso sigue siendo un misterio por varias razones. La evidencia es contradictoria. La combinación de pruebas físicas y testimonios nunca encajó en una narrativa clara. Errores de la investigación inicial. La escena del crimen se contaminó rápidamente y las autoridades locales no estaban preparadas para manejar un caso de esta magnitud. Interferencia mediática. La cobertura masiva en medios de comunicación convirtió el caso en un circo, dificultando un proceso judicial. Incluso décadas después, los avances en tecnología como el análisis de ADN no han logrado dar respuestas definitivas. En 2016 se realizó un análisis de ADN más avanzado, que aparentemente descartó a los Ramsey como sospechosos directos, pero las dudas persisten. Caso número 2. El Zodíaco. El caso del Zodíaco es uno de los misterios criminales más fascinantes y frustrantes de la historia estadounidense. Este asesino en serie aterrorizó el norte de California durante la década de 1960 y principios de los 70, reivindicando la responsabilidad de al menos 5 asesinatos confirmados. Sin embargo, el Zodíaco afirmó haber matado 37 personas en total, aunque nunca se verificaron todas las víctimas. Lo que distingue al Zodíaco de otros asesinos en serie es su naturaleza sádica y burlona. En lugar de esconderse en las sombras, envió cartas codificadas y amenazas a los periódicos locales, exigiendo que sus mensajes fueran publicados o prometía continuar matando. Algunas de estas cartas contenían complejos criptogramas que hasta el día de hoy no han sido descifrados completamente. Evidencia clave. El caso del Zodíaco está lleno de elementos enigmáticos que han desconcertado a investigadores durante más de 5 décadas. Las cartas y criptogramas. El Zodíaco envió 18 cartas conocidas a medios de comunicación entre 1969 y 1974. Incluyó 4 criptogramas principales. El más famoso, el Z408, fue descifrado por un maestro y su esposa revelando un mensaje escalofriante. Me gusta matar porque es muy divertido. Otros, como el Z340, permanecieron indescifrables hasta el 2020, cuando un equipo de criptógrafos internacionales logró desentrañar parte de su contenido. En sus cartas, el Zodíaco incluía detalles que solo el verdadero asesino podría conocer, lo que le daba autenticidad. Las víctimas confirmadas. Darlene Ferrin y Michael Magoo, en 1969, atacados en su automóvil en Vallejo. Michael sobrevivió y dio una descripción parcial del asesino. Betty Lou Jensen y David Faraday, en 1968, asesinados a tiros en un camino rural cerca de Venecia. Este fue su primer ataque conocido.
Cecilia Shepard y Brian Hartnell, en 1969, apuñalados en el lado de Berryessa. Brian sobrevivió y describió al asesino como un hombre que llevaba una extraña capucha negra con el símbolo del zodíaco. Paul Stine, 1969, un taxista asesinado en San Francisco. Su muerte marcó un cambio en el patrón del asesino, ya que las anteriores víctimas eran parejas jóvenes. El símbolo del zodíaco. El asesino usó un símbolo en forma de cruz sobre un círculo para firmar sus cartas y reclamar sus asesinatos. Este emblema se convirtió en su marca personal y está vinculado a varias escenas del crimen. Teorías principales. El caso ha generado innumerables teorías sobre la identidad del zodíaco, y aunque algunos sospechosos han surgido a lo largo de los años, ninguno fue confirmado. Arthur Leigh Allen fue el principal sospechoso durante décadas. Tenía antecedentes criminales y coincidencias con la descripción del asesino. Además, su nombre aparece indirectamente en algunos de los criptogramas. Sin embargo, las pruebas de ADN tomadas de las cartas no coincidieron con las suyas. Otros sospechosos. Algunos investigadores han señalado a Richard Gaikowski, un periodista con conexiones a los periódicos que publicaron las cartas del zodíaco. Gary Francis Poste, cuyo nombre surgió en el 2021 como un posible culpable tras el análisis de su historial y características físicas. El zodíaco como un grupo. Una teoría menos convencional sugiere que el zodíaco no era una persona sola, sino un grupo de individuos que operaban juntos para confundir a las autoridades. ¿Por qué sigue sin resolver? El caso del zodíaco persiste como un enigma por varias razones. Falta de pruebas concluyentes, aunque se recogieron huellas dactilares y muestras de ADN parcial, nunca se logró una coincidencia definitiva. El tiempo transcurrido. Más de 50 años han pasado desde los crímenes, lo que complica encontrar nuevas pistas. El perfil psicológico. El zodíaco parecía disfrutar del juego psicológico, lo que dificulta predecir sus acciones y posibles motivaciones. El misterio del zodíaco ha inspirado innumerables libros, películas y documentales. Para muchos representa el epítome de los crímenes sin resolver. Un asesino que desafió a las autoridades y escapó de la justicia. Caso número 3. La Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, el cuerpo mutilado de una joven mujer fue encontrado en un terreno baldío en Los Ángeles, California. Su nombre era Elizabeth Short, aunque la prensa la inmortalizó como la Dalia Negra, un apodo inspirado por su estilo oscuro y el entonces popular film noir de Blue Dahlia. Elizabeth era una aspirante actriz que buscaba alcanzar el estrellato en Hollywood, pero su vida terminó de manera brutal y dejó un misterio que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. El caso se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de los Estados Unidos, marcado por su violencia extrema, la falta de pistas concluyentes y la fascinación del público. Evidencias clave. El asesinato de Elizabeth Short fue tan espeluznante que incluso los detectives más experimentados quedaron impactados. Aquí están los elementos más inquietantes del caso. El estado del cuerpo. El cadáver de Elizabeth fue encontrado completamente seccionado en dos partes a la altura de la cintura, un procedimiento quirúrgico conocido como hemicorporectomía, que requiere precisión médica. Su cuerpo estaba lavado y desangrado, lo que implica que el asesinato ocurrió en un lugar distinto al de su hallazgo. Presentaba cortes en las comisuras de la boca que extendían su sonrisa hasta las mejillas, una mutilación conocida como la sonrisa de Glasgow. La escena del crimen. El cuerpo estaba dispuesto deliberadamente, con los brazos extendidos sobre la cabeza y las piernas separadas. Esto parecía una puesta en escena macabra. No se encontraron huellas, sangre ni evidencia en el lugar, lo que indicaba un esfuerzo por parte del asesino para eliminar pistas. Cartas y burlas del asesino. Días después del hallazgo, el periódico de Los Angeles Examiner recibió un paquete con documentos personales de Elizabeth, incluyendo su libreta de direcciones. Estos objetos estaban limpios de huellas, lo que mostraba una obsesión del asesino por controlar la narrativa. Teorías principales. El asesinato de la Dalia Negra ha dado lugar a innumerables teorías. Algunas se centran en sospechosos concretos, mientras que otras exploran conspiraciones más amplias. George Hodel. Este médico y cirujano fue señalado como el principal sospechoso por su propio hijo, Steve Hodel, un ex detective de homicidios. Steve afirmó que George tenía conocimientos quirúrgicos necesarios para la hemicorporectomía y que vivía cerca de donde se encontró el cuerpo. En los diarios de Hodel se encontraron menciones crípticas que parecían aludir al asesinato. Además, el FBI lo tenía bajo vigilancia y lo grabó diciendo: "Si maté a la Dalia Negra, no pueden probarlo porque mi secretaria está muerta". Otros sospechosos, Mark Hansen, propietario de un club nocturno y amigo cercano de Elizabeth. Su nombre apareció en la libreta de direcciones enviada por el asesino. Leslie Dillon, un aspirante a escritor con conocimientos médicos que mostró un interés inusual por los detalles del caso durante los interrogatorios. Conexiones a Hollywood. Algunos teóricos sugieren que el asesinato pudo estar relacionado con figuras poderosas de Hollywood. Elizabeth frecuentaba bares y clubes donde se reunían productores y actores de la época, y podría haber sido víctima de alguien influyente.
la mafia o un crimen ritual. Otra teoría apunta que el asesinato fue llevado a cabo por la mafia como mensaje o que fue parte de un ritual oscuro dadas las características ceremoniales del cuerpo. ¿Por qué sigue sin resolver? El caso de la Dalia Negra ha permanecido sin resolver debido a varios factores. La cobertura mediática excesiva. El caso se convirtió en un espectáculo mediático que entorpeció la investigación policial. Corrupción policial. En la década de 1940 el Departamento de Policía de Los Ángeles enfrentaba múltiples acusaciones de corrupción, lo que pudo haber permitido que el asesino eludiera la justicia. El tiempo transcurrido. Más de 75 años han pasado desde el crimen y gran parte de la evidencia inicial se ha perdido o degradado. A pesar de los avances en tecnología forense, el caso de la Dalia Negra sigue siendo un símbolo del lado oscuro de Hollywood y una ventana al morboso interés del público por los crímenes atroces. Caso número 4. La desaparición de Maura Murray. Maura Murray era una joven universitaria de 21 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts Amherst. El 9 de febrero del 2004, Maura desapareció bajo circunstancias profundamente extrañas tras un accidente automovilístico en una carretera rural en Haverhill, New Hampshire. La serie de eventos que condujeron a su desaparición están llenos de comportamientos inusuales y de contradicciones. Lo que comenzó como una simple investigación por una desaparición rápidamente se transformó en uno de los misterios más desconcertantes de Estados Unidos, alimentando teorías que van desde un accidente trágico hasta un elaborado encubrimiento o incluso secuestro. Evidencia clave. El caso de Maura Murray se caracteriza por una cadena de eventos que parece responder a un rompecabezas imposible de resolver. Aquí están los detalles más relevantes. La decisión repentina de irse. Días antes de su desaparición, Maura buscó información en internet sobre hospedajes en New Hampshire, sugiriendo que planeaba un viaje a ese lugar. Envió un correo a sus profesores diciendo que habría una muerte en la familia y que estaría ausente por unos días. Sin embargo, su familia confirmó que esto era falso. El accidente. La noche de su desaparición, Maura conducía su Saturn 1996 cuando se salió de la carretera y chocó con un árbol en una curva pronunciada. Un vecino escuchó el impacto y llamó al 911, pero cuando llegó la policía unos 10 minutos después, Maura ya no estaba. Dentro del auto se encontraba su bolso, su licencia de conducir y un mapa, pero no había señales de lucha ni evidencia que sugiriera que fue forzada a abandonar el lugar. Las llamadas telefónicas. Horas antes de su desaparición, Maura hizo varias llamadas, incluyendo una a su novio y otra a un servicio de alquiler de cabañas en New Hampshire. No dejó mensajes claros que indicaran su paradero o planes. La botella de vino. En el auto se encontraron rastros de vino tinto derramado, lo que llevó a especular que Maura podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Teorías principales. La desaparición de Maura Murray ha dado lugar a un sinfín de teorías, cada una con sus propios argumentos intrigantes. Huyó voluntariamente. Algunos creen que Maura planeó su desaparición para comenzar una nueva vida lejos de la presión académica y personal. Esta teoría se refuerza por su búsqueda de hospedajes y su mentira sobre una muerte en la familia. Sin embargo, no se han encontrado rastros financieros ni pruebas de que Maura haya establecido una nueva identidad. Secuestro. Otra posibilidad es que Maura haya sido secuestrada por un desconocido que pasó por la carretera después del accidente. La carretera donde ocurrió el choque es poco transitada y rodeada de bosques, lo que pudo facilitar que alguien se la llevara sin dejar rastros. Accidente y explosión. Algunos sugieren que, desorientada y tal vez herida, Maura pudo haberse internado en el bosque para evitar enfrentarse a la policía y sucumbió a las bajas temperaturas. Sin embargo, esta teoría es cuestionada por la falta de evidencia, ya que búsquedas extensas en los alrededores no han encontrado ningún rastro de Maura. Otra teoría señala que Maura pudo haber estado involucrada en un problema mayor, posiblemente relacionado con su vida personal, y que su familia o amigos cercanos encubrieron lo sucedido. ¿Por qué sigue sin resolver? El misterio persiste debido a varias razones que dificultaron y continuaron entorpeciendo la investigación. Falta de evidencia. No hay señales claras de luchas ni pistas que apunten a un sospechoso o un destino. El comportamiento de Maura antes del incidente. Sus acciones y decisiones antes de desaparecer han generado más preguntas que respuestas, dejando un vacío narrativo que alimenta las especulaciones. Impacto cultural y mediático. El caso de Maura Murray es uno de los primeros en haberse viralizado gracias a foros de internet como Reddit y webs de True Crime. Ha sido objeto de libros, documentales y podcasts, todos explorando las posibles respuestas detrás de su desaparición. A pesar de los avances en tecnología de rastreo y análisis de ADN, el caso sigue siendo un recordatorio de cómo incluso en la era moderna una persona puede desaparecer sin dejar rastro. Caso número 5. El misterio de los niños perdidos de la familia Soder. En la madrugada del 25 de diciembre de 1945, la casa de la familia Soder, ubicada en Fayetteville, Virginia Occidental, fue consumida por un incendio devastador. George y Jenny Soder vivían allí con 9 de sus 10 hijos. Mientras George, Jenny y 4 de los niños lograron escapar, los otros 5 desaparecieron sin dejar rastro.
Aunque las autoridades concluyeron que los niños fallecieron en el incendio, la falta de restos humanos y los extraños eventos que rodearon la tragedia llevaron a la familia a creer que sus hijos habían sido secuestrados. Este caso ha perdurado como uno de los misterios familiares más desconcertantes de Estados Unidos. Evidencia clave. El caso de los Soder está lleno de elementos que desafían la narrativa oficial. La falta de restos. Aunque la casa quedó completamente destruida, no se encontraron restos humanos en los escombros, algo altamente inusual. Según expertos forenses, incluso un incendio de alta intensidad no podría consumir completamente los huesos. Los electrodomésticos y otros objetos de la casa se encontraron parcialmente intactos, lo que hacía aún más extraño que los cuerpos no estuvieran presentes. Problemas eléctricos descartados. Las autoridades inicialmente atribuyeron el incendio a un fallo eléctrico, sin embargo George Soder recordó que las luces de la casa seguían funcionando durante el incendio, lo que contradice esta hipótesis. Los misteriosos eventos antes del incendio. Semanas antes, un extraño vendedor de seguros había visitado a George advirtiéndole que su casa sería incendiada si no dejaba de criticar al dictador italiano Benito Mussolini. George era un inmigrante italiano conocido por sus opiniones políticas fuertes. La noche del incendio, Jenny recibió una llamada telefónica extraña de una mujer desconocida que preguntaba por alguien que no vivía allí. Después notó ruidos en el techo y describió como algo rodando, seguido de fuego. El camión bloqueado. George intentó usar sus camiones para alcanzar las ventanas del segundo piso y rescatar a los niños. Sin embargo, ambos camiones, que habían funcionado perfectamente el día anterior, no arrancaron. El cartel de recompensa. La familia colocó un enorme cartel cerca de su casa ofreciendo una recompensa por información sobre los niños desaparecidos. Esto atrajo múltiples pistas y avistamientos reportados, pero ninguno fue concluyente. Teorías principales. La desaparición de los niños de Soder ha generado varias teorías, cada una más intrigante que la anterior. Los niños fueron secuestrados. Algunos creen que los niños fueron sacados de la casa antes del incendio y llevados a un lugar desconocido. Esto podría haber sido motivado por la enemistad política de George Soder o por un conflicto personal. Avistamientos reportados años después en diferentes estados e incluso en Italia sugieren que podrían haber sido criados bajo nuevas identidades. Conspiración local. Se ha sugerido que el incendio fue provocado por alguien en la comunidad, posiblemente como represalia por las opiniones políticas de George. La falta de cooperación de las autoridades locales y la rapidez con la que se cerró el caso alimentaron esta teoría. Fallecieron en el incendio. Aunque esta es la explicación oficial, la falta de restos y las inconsistencias en la narrativa hacen que muchos, incluida la propia familia, la descarten. ¿Por qué sigue sin resolver? El misterio de los niños Soder persiste debido a una combinación de factores. Evidencia contradictoria. Los hechos y las pruebas recopiladas no forman una narrativa coherente. La época. En 1945, las técnicas forenses eran rudimentarias, lo que dificultó una investigación completa. El tiempo transcurrido. Más de 75 años después, muchas de las pistas iniciales se han perdido y los testigos clave fallecieron. El caso de los Soder ha cautivado generaciones, apareciendo en libros y programas de televisión sobre misterios no resueltos. La determinación de George y Jenny para encontrar respuestas, incluso hasta su muerte, se convirtió en un símbolo de amor y resiliencia frente a lo inexplicable. A través de estos 6 casos hemos visto cómo el misterio puede desafiar incluso las mentes más brillantes y los sistemas más avanzados. Desde crímenes sin resolver hasta desapariciones que escapan a toda lógica, cada una de estas historias nos deja con una pregunta en común. ¿Alguna vez conoceremos la verdad? Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos misterios crees que es el más inquietante? O quizás conoces otro caso que debería estar en esta lista. Déjanos tu opinión en los comentarios y contanos tu teoría. Si te apasionan los enigmas como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. Y recuerda, a veces las respuestas están más cerca de lo que creemos, pero otras permanecen y permanecerán en la oscuridad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.